En esta ocasión quiero compartir con algunos de ustedes algunas de las lecturas que es de lo que he estado, vaya, indagando en este tiempo, que ha sido acerca del pensamiento del apóstol Pablo. Teología tanto como persona, experiencia, pensamiento y anuncio, que viene siendo una parte integral acerca del apóstol Pablo. Y como en un audio anterior venía comentando, en el apóstol Pablo es de las pocas personas que no podemos separar lo que es la teología de su persona. Y creo que el apóstol Pablo es un gran ejemplo. Por algo el Señor permite que este apóstol sea aquel que empieza a formar toda la eclesiología. No solo él, obviamente, también los apóstoles tuvieron parte. La eclesiología, el anuncio evangélico y todo lo que desprende, tanto ha sido el apóstol Pablo objeto de estudio, que precisamente desde el siglo XX ha habido una tendencia en la cual se ha indagado sobremanera acerca del pensamiento del apóstol Pablo. Esa es una realidad. Siempre, comúnmente, en cualquier librería que usted vaya, va a encontrar, si no va a una librería, vaya, que no tenga mucho material, pero siempre va a encontrar usted libros que hablen del apóstol Pablo. Creo que hay una sinfinidad de libros teológicos, de libros analizando el pensamiento del apóstol Pablo, y por eso se crea un debate académico que, bueno, la frase crea mucha polémica y obviamente pues va a crear desacuerdos por lo que se postula, por lo que hablan, que se conoce como la nueva perspectiva de Pablo o la perspectiva de Pablo, que a fin de cuentas no significa que todos los que hablen de este tema estén de acuerdo. De hecho, hay un libro bastante interesante también del señor Herman Ridderbos, que es reformado y también toca estos puntos acerca de la nueva perspectiva de Pablo o del análisis académico que se hace, tocándolo sencillamente. Los académicos suelen ser personas bastante respetuosas con las postulaciones de otros. Pero ya hemos indagado un poco acerca del pensamiento de Pablo en uno de los audios, hablando de un libro también que hemos estado recomendando, que es de Pastor Ramos, que habla precisamente de todos estos factores y de sus desacuerdos aún con lo que es esta postulación. ¿En qué consiste esta postulación de la nueva perspectiva de Pablo o el pensamiento paulino? Bueno, se desprende con las postulaciones de un hombre llamado Sanders, E.P. Sanders o I.P. Sanders. Él, por su acercamiento al judaísmo, él comienza a través de muchos estudios y también cuestiones con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, a tratar de entender a Pablo desde una concepción judía. Ahí comienza esta gran controversia porque a Pablo se le ha interpretado de muchas formas y esto lo podemos ver a través de la historia de la iglesia. No necesariamente que dañe el mensaje de Cristo, no lo daña en sí, pero eh, se puede decir que ha habido perspectivas desde un aspecto griego, considerando o interpretando las cartas desde un contexto griego, desde un contexto romano, por así decirlo, que a fin de cuentas viene siendo el contexto helénico, donde el apóstol Pablo se le interpreta bajo la lupa de la filosofía griega. Y precisamente muchos exponentes lo hicieron, desde Clemente de Alejandría hasta otros exponentes, comenzaron a inclinarse más por ese tipo de interpretación desde un ámbito griego. No necesariamente, vuelvo a enfatizar, al menos en mi opinión, que es muy pobre en muchos aspectos, creo que no daña y no daña el mensaje de Cristo, ya que el apóstol Pablo, y aún como muchos escritores académicos lo dicen, no, mi interpretación no es la correcta, ya que yo sería soberbio pensar que conozco todos los pensamientos o todas las intenciones del apóstol Pablo. La palabra de Dios está ahí, el mensaje de Cristo por medio de la gracia de Dios es entendible para nosotros los creyentes, y gracias a eso pues podemos entender lo básico. Pero personas encargadas, estudiosos, pues realmente indagan, profundizan en este punto. Y precisamente el pasado judío, las circunstancias de la vida, todo lo que influencia al apóstol Pablo, los conceptos, vivencias judías que influyen a su pensamiento como cristiano. Así que precisamente él toma un concepto de la cristología bastante importante para nosotros los creyentes, ya que, bueno, la cristología era algo nuevo.
Algo nuevo que comienza a desarrollar Pablo, también los otros apóstoles, para entender el Shema. El Shema era bastante importante para Israel, es una confesión judía de bastante peso. Creo que la más importante de todas las sectas o divisiones judías dentro del judaísmo, que se dice lo que menciona Deuteronomio capítulo 6 versículo 4: se escucha Israel o oye Israel. El Señor Yahvé, nuestro Dios, es uno, el Señor. Confesión fundamental para los judíos, que resuena en toda la obra paulina, y nosotros lo vemos, en toda la obra de Pablo se menciona esto, el Shema no se separa de Pablo. Pero ¿cómo es que Pablo integra todos los conceptos de su judaísmo hacia lo que es Cristo, haciéndolo parte de esa unidad y de ese Dios único? Eso es muy interesante ver cómo Pablo comienza a desarrollar todo esto. Y vaya, para esto se requiere, para entenderle, pues indagar en estudios que debemos profundizar cada vez más. ¿Cómo es que Pablo no tiene problemas para ver a Cristo como Dios? Vaya, hay muchos problemas en cuanto a la cristología, claro que sí. De hecho, la cristología ha sido la doctrina más atacada, la doctrina que llevó varios concilios ecuménicos para que se desarrollara, y conceptos de la Trinidad que se fueron desarrollando. No todos tenían un concepto correcto acerca de la Trinidad. Ahí se fue desarrollando, se fue realizando más análisis teológicos. Así que Pablo, su vida, su pensamiento, su teología son inseparables. Entonces, es decir, que un factor para Pablo, para su conversión, sería un conocimiento previo de Jesús, que esto venimos diciendo, o sea, un conocimiento del Mesías. Él conocía al Mesías. Pablo, antes de su conversión, conocía al Mesías. ¿En qué sentido? Tenía un concepto acerca de ese Mesías que había de venir para restaurar al pueblo de Israel. Y esa es una importancia importante, y al menos en mi opinión, y concuerdo con varios teólogos y me gusta su postulación, es de que precisamente cuando se manifiesta a Pablo en Damasco, Jesús, Pablo tiene un encuentro no solamente místico, que cabe mencionar que fue un encuentro místico, fue una revelación mística de Cristo resucitado a Pablo, la revelación, Pablo, persiguiendo a los cristianos. Este se ve influenciado por todo su celo judío acerca de estos herejes, de estos destructores que estaban dañando el Shema, es decir, que estaban afectando esa confesión judía. Dios es uno solo, como estos creyentes dicen que este Mesías, que este Cristo falso es Dios. Y era algo que se proclamaba por los primeros creyentes. Cabe mencionarlo, es parte fundamental de la ortodoxia cristiana. Entonces, ¿cómo pudiera ser que Pablo reconoció a Jesucristo si no hubiera sabido nada de él? Es una pregunta que nos arroja un escritor. Pablo sabía de Jesucristo. ¿En qué sentido? Primero, conocía por medio de la Torá, por medio de las escrituras del antiguo pacto, conocía precisamente ese punto focal acerca de que el Mesías había de venir. ¿Qué conceptos tenía el fariseísmo acerca del Mesías? ¿Entendía el fariseísmo que Jesucristo era, o más bien el Mesías? No mencionó Jesucristo porque en este entonces, pues obviamente los fariseos no consideraban que este Jesús fuera Mesías, pero había una concepción de que era casi divino, semidivino, angelical, de algunos conceptos que se habían desarrollado en el judaísmo acerca del Mesías, o un hombre. Había diferentes posturas acerca del Mesías. Pablo tenía la suya, la cual iremos indagando y exponiendo después. ¿Cuál era la concepción del Mesías para Pablo, para el fariseo común? Eso lo veremos en otra ocasión. Pero Pablo interpreta la experiencia al ver a Cristo resucitado, concibiendo que este Cristo era esa plenitud de la creación renovada, que era algo que los fariseos esperaban y el judío común esperaba, una creación renovada, al ver a un resucitado, al ver a un glorificado, al ver a Jesús, su conocimiento acerca de ese Mesías que podría ser tal vez semidivino, tal vez celestial, al verlo, se conecta con su pensamiento antiguo y da luz al entendimiento
antiguo, brillando esa verdad de Cristo, haciendo entender quién era el Mesías, quién era Jesucristo, cuál era el punto focal de esta revelación. Entonces, los prodigios de la manifestación del Mesías no fueron solamente esa manifestación, no fue solamente esa plenitud de ver a Cristo glorificado. Pablo tenía un entendimiento. Y aparte que sabía quién era Jesús, un falso Cristo. Jesucristo es un falso Cristo, decía lo que es el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Entonces, al enfocar todos estos conocimientos, al ver que este Jesús realmente era ese ser divino, ese ser celestial, ese ser que el Hijo del Hombre que viene del cielo, Pablo conectó sus conocimientos y entendió. Entonces alude a esta gran experiencia mística, pero no solamente la experiencia mística, es algo que me gustaría exhortar al pueblo cristiano, la mística en cuanto a lo que es el continuismo o cesacionismo, que hay muchos obviamente que abrazan esta postura. A fin de cuentas, la mística sin conocimiento viene siendo débil. Entonces Pablo, al enfocar estos dos eventos, tanto su conocimiento como la mística o la experiencia carismática que ocurre, realmente de dones, realmente de una manifestación, de una visión, conecta con el conocimiento y da luz a lo que conocemos como el poderoso y glorioso Evangelio de Jesucristo, es decir, en la mente de Pablo, obviamente. Entonces, el judío con su pasado judío, por causa de Pablo, el cristianismo, dicen algunos, llegó a separarse del judaísmo y a construir una nueva religión. Esto es cierto, ahí es donde entra el debate, ya que muchos afirman, en el caso de varios exponentes conforme al ámbito del debate que ha habido desde el siglo XX acerca de Pablo, declaran que el judaísmo no se separó del cristianismo. Obviamente esto trajo concepciones y algunos al apartar algún tipo de prácticas del judaísmo, pero había una continuidad. Y eso es lo que enfatizan muchos con el verdadero pensamiento de Pablo, que Pablo era un judío, rotundamente judío, que conecta el cristianismo sin separar el sentido religioso o dando creación a una nueva religión, aunque hay exponentes que dicen sí, se crea una nueva religión. Y ahí es donde entra el debate, que vaya, pues sería cuestión de analizarlo cada vez más. Porque dicen, Pablo modificó algunos aspectos del judaísmo, aunque no todos, y eso es una realidad. Sí hubo una modificación en cuanto al cumplimiento del Mesías y obviamente de la separación de todos los rituales. Pero algunos sobreenfatizan y aún llegan a hacer a un lado el judaísmo, que es lo que ocurrió mucho con muchos exponentes gentiles que con la filosofía griega pues separaron todos esos conceptos y desarrollaron una nueva teología. Entonces siguió en gran medida con una mente judía. Y esto lo declaran obviamente los exponentes que dicen que en Pablo se funda una nueva religión, en decir, en cuestión de la predicación a los gentiles, porque en Pablo, obviamente, como muchos exponentes que van en contra del cristianismo atacan, que dicen que Pablo fue el fundador del cristianismo, pero la evidencia habla que no es así, que Pablo solamente dio continuidad al conocimiento que tenía como hombre fariseo, pero también mostrando su acuerdo y su manifestación de querer conocer más por medio de los apóstoles, que fue rápidamente a conocerlos, como dice Gálatas. No es solamente un mensaje mío, como lo dice en Gálatas, sino que fui a ver a Pedro, a Santiago, a los que tenían cierta fama, cierto renombre en el cristianismo. Entonces esto no es algo de Pablo, sino que es algo comunitario de los apóstoles de Cristo. Entonces para Pablo el concepto de las primeras comunidades fue bastante importante. Es el momento en este contexto de responder brevemente a quienes que desde Nietzsche, precisamente hasta G. Puente o Gea, que han considerado como a Pablo el fundador del cristianismo, que sería más bien paulinismo, no cristianismo, al haber modificado sustancialmente el mensaje original de Jesús y espiritualizándolo y convirtiéndolo en una nueva religión de salvación ultraterrena. Y ahí es donde entra un punto bastante importante, acerca de las concepciones de los evangelios sinópticos, acerca del Jesús histórico y acerca del Jesús celestial o el Jesús entronizado, el Jesús que está por encima de todos, el cual es divino. Estos afirman que Pablo convirtió a Jesús en divino cuando no lo era, cosa que no es realidad. Pablo
en sus cartas menciona al Jesús histórico, así como crucificaron al Rey de Gloria. Todos los textos que nos hablan acerca de Cristo Jesús y la crucifixión. Obviamente en Pablo encontramos más conceptos de teología y explicación de lo que ocurre en la cruz del Calvario, cosa que en los evangelios no encontramos. En los evangelios encontramos a la persona de Cristo. No una explicación, muchas veces es una narración de los hechos de Jesús. Entonces en Pablo encontramos la explicación de esto. La explicación de todo el Jesús histórico, ese Jesús que penetró la historia. Y el Jesús exaltado. Entonces también debemos de considerar que hubo un ambiente helenístico. Entonces, un ambiente helenístico nos lleva a entender varios usos que hace Pablo de la filosofía griega, no transformando el mensaje judío a un concepto, digamos, por medio de una generación de la filosofía griega, unificándolos y creando algo. Más bien, Pablo utiliza la filosofía griega para poder transmitir el mensaje judío o el mensaje de Cristo, el mensaje que lleva una continuidad. Es decir, como judío esperaba al Mesías, lo encuentra, más bien o Cristo se le revela, y este comienza a exponer al Mesías. Pero ¿cómo hacer que el ambiente helénico entienda? Pablo, educado en el helenismo, obviamente, conocía varios discursos, conocía filosofía, conocía el discurso estoico, y podemos ver varios efectos de esto en Romanos capítulo 7, del 7 al 25, donde se hace la diatriba, o sea, un discurso ético atacando lo malo. Que ahí vemos cómo Pablo menciona lo malo de la carne. Y utilizó medios, claro que sí. Y es donde el apóstol Pablo se le ataca de que su fundación, donde se genera el mensaje, es en la filosofía griega, cosa que también podemos desmentir por medio de estos estudios. Entonces, parece que hubiese sido imposible la evangelización a los gentiles, pero Pablo no hubiera tenido un éxito si no hubiera tenido una cultura integrada a él, es decir, conocer a la filosofía griega, conocer todos los conceptos indispensables para poder transmitir el mensaje, que eso fue lo que Pablo hizo. Por eso me hice judío para los judíos, dando continuidad a su tradición, dando continuidad a la esencia del judaísmo y de la ortodoxia judía, y también a los griegos, dando un concepto de traducir el mensaje judío al gentil. Entonces, el Evangelio de Pablo es es un entender a quién es Jesucristo. Entonces, dice un exponente lo siguiente: en mi opinión, se trata de que he comprendido el significado de la persona y el mensaje de Jesucristo, es decir, Pablo, y ha sido capaz de formularlo de modo accesible a un mundo distinto al judío. Y eso fue lo que hizo Pablo, siendo el principal exponente para lo que es los gentiles. Entonces él comprendió el significado de la persona y el mensaje de Jesucristo, y él al entender como judío este gran mensaje de Cristo revelado, él se hace capaz de formularlo y de comunicarlo al mundo gentil, a un mundo que era distinto al judío. Entonces el debate de la nueva perspectiva de Pablo, ¿qué es? Significa continuidad del judaísmo, no como una nueva religión. Eso viene siendo la nueva perspectiva de Pablo, o el pensamiento de Pablo, verlo, entender a Pablo desde la concepción judía. Algo que está bien, pero el problema es, igual es un tema bastante complejo, que no creo que podamos desarrollarlo aquí, pero el tema es, no que esté de acuerdo con esto, sino que en el debate académico se trata de llevar cuál era la importancia, cuál era la prioridad en el mensaje de Pablo. Si era la resurrección de Cristo, que es lo que estamos de acuerdo mucho, que se ha dado un sobreénfasis precisamente en la justificación de la fe, que dicen que es la columna o vertebral del cristianismo, y algunos dicen que es el centro del cristianismo la justificación por fe. Cosa que otros cristianos dicen, no, la doctrina central dentro del cristianismo es la resurrección del Mesías, la resurrección de Cristo. Y ahí es donde entran debates de la perspectiva, de qué punto de vista Pablo veía las cosas. Y ese es el debate que se ha planteado por mucho tiempo. Cosa que, vuelvo a mencionar, Hermann
Ridderbords y también F.F. Bruce, N.T. Wright, también Pastor Ramos, y se introducen en este debate. Y cada quien da su opinión. Entonces podemos ver la opinión de cada uno de ellos, no podemos sistematizarlo. Ahora, vuelvo a mencionar, el exponente que sacó a luz todo esto fue Sanders, siendo alguien que tenía un entendimiento con el judaísmo. Entonces, ahí son detalles que podemos nosotros analizar. Entonces, había una coherencia básica en el pensamiento de Pablo, aunque algunos tratan de entender a Pablo que era incoherente. Enfatizaba la ley, después la gracia. Gracias a Dios, en la historia de la iglesia hemos tenido muchos teólogos que han tratado de equilibrar esto y entendemos algunos aspectos de la obediencia a la ley y también de la gracia. De la obediencia a la ley sin la gracia y todos estos detalles que el pensamiento de Pablo va desglosando, cosa que tal vez podamos ver después en este estudio. Entonces, dice, ¿cómo podemos reconstruir el pensamiento de Pablo? Y ese es el debate principal dentro de estos teólogos académicos. ¿Cuál es la forma de entender a Pablo? ¿Cuál es la forma correcta de entenderlo? Y vuelvo a mencionar, hubo cristianos que interpretaban a Pablo desde la concepción griega. Y ahí es donde se hace mucho la separación, y San Agustín y otros exponentes también fueron influenciados por este punto. Algunos llegaron a hacer la separación y ser ciertamente platonistas entre la separación de lo material y lo espiritual, y muchas veces se hizo dentro del cristianismo. Muchos separaban estas verdades, lo espiritual a un lado y lo material a otro lado, llegando a considerar que Pablo en su discurso de Romanos capítulo 7 decía que lo material era malo. Pero si entendemos a Pablo desde una posición judía, Pablo precisamente menciona que hay una integridad. La concepción judía era de que no que lo material fuera malo, sino que era bueno. Lo material es bueno. Entonces vemos que los judíos no hacían una separación de esto, cosa que los griegos sí. Pero ahí es donde se ve la influencia. Para Pablo la santificación no solamente era, espiritual, sino que también el cuerpo era algo que era santificado. Y Pablo se encarga de enfatizar ese punto, que el judaísmo siempre resaltó la unidad de todas las cosas, lo bueno de lo material, lo bueno de lo espiritual. Y lo que es la filosofía griega, en algunos exponentes, mencionaban que lo material era malo, y que la carne, el cuerpo, era una cárcel, y muchos exponentes llegaron a mencionarlo. En cuanto a lo que se conoce como la nueva perspectiva de Pablo, es de que Pablo hacía un énfasis en ese punto de que él esperaba la restauración de todas las cosas. Un punto de vista escatológico, que algunos dicen, no, es que se exageran, Pablo no era todo escatológico. Pero Pablo esperaba la reconstrucción, la restauración de Israel, que todas las cosas, la creación, fueran transformadas. Y es un punto importante, al ver a Cristo resucitado, fue al primero de la creación que vio, como lo explica en su carta a los Corintios, fue el primero que vio resucitado, dando a entender que esa restauración estaba próxima, y era lo que Pablo tenía entendido, esa restauración va a venir de manera inmediata. Entonces, pero Pablo, y este exponente del libro que he estado leyendo, habla de la cristología y la soteriología, que también era importante, porque un ejemplo básico sobre estas cuestiones, vuelvo a mencionar, es algo complejo, lo estoy simplificando, pero es por así decirlo, cuando a alguien se le predica en un contexto influenciado por la filosofía griega, que no necesariamente es negativo, se habla de la salvación de la persona, se habla de que esa persona no vaya al infierno sino al cielo. Comúnmente, yo sé que ustedes lo han escuchado, así hemos predicado muchas veces. El infierno y el cielo, así mencionamos, el cielo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres entrar al cielo con Dios? Pero esa era la concepción judía. La concepción judía era precisamente que sí se daba esa mención del infierno, pero no era de un cielo, sino de una creación restaurada, de una creación vista, transformada. Quieres estar en el reino de los cielos, ese reino de los cielos en la tierra. Y se le predica a la persona de la salvación de su alma, pero no se le enseña muchas veces desde una concepción de interpretación basado en el concepto judío de que el mundo va a ser restaurado.
El mundo va a ser de nuevo transformado y ahí se vivirá eternamente. Pero solamente se habla de la mención del alma, del cielo. Y se hace poco énfasis también en la resurrección, en la transformación del cuerpo, que son conceptos judíos. Al hacer esa separación y al ver el cielo como el alma, como solamente la salvación para el alma y no para el cuerpo, es un concepto griego. ¿Causa problemas en el mensaje de Cristo? No, realmente hay personas que han predicado así y la gente se salva, porque el Señor es misericordioso y compasivo. Pero aquí es donde entra estos análisis de las perspectivas. No sé si me explico en este detalle. Igual si quiere más información puede escribirme ahí para poder detallar un poco más este pensamiento y poder desglosarlo. Bueno, entonces el Señor exaltado, que entendemos que hay un Jesús exaltado, un Jesús de gloria. El Jesús que presenta el apóstol Pablo la mayoría de las veces. Presenta a Jesús como Dios. Presenta a Jesús como el poderoso. Y el Jesús histórico en Pablo ¿se menciona? Claro que sí, el Jesús histórico. ¿A qué nos referimos con el Jesús histórico? Bueno, el Jesús a la persona, a la obra, al humano, al que predicó, al que fue crucificado, al que fue juzgado por Poncio Pilato. Es evidente que en Pablo se menciona todos estos detalles. Podemos hacer un análisis de todos aquellos textos donde se menciona precisamente estos detalles de la cristología. Sí, el Jesús histórico, que muchos hacen énfasis en un Jesús de la historia, que ha sido una problemática también juntamente con la teología liberal. ¿Cuál es? Ver a Jesús simplemente como un humano. Pero Pablo se encarga de mostrar a Cristo como Dios, precisamente, pero también enfatiza la humanidad. La condición humana de Jesús, que fue nacido de mujer, puesto bajo la ley. Habló del origen de David, o sea, davídico, evidente, el humano. Entonces, también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, encontramos la primera mención de la cronología en el Nuevo Testamento sobre la tradición de la institución de la Eucaristía, en un tono que deja poco lugar a las dudas sobre su historicidad. Es decir, el Jesús histórico, el Jesús de la historia. Pablo no está inventando a un Jesús, que son cuestiones que han ocurrido con exponentes que han pregonado, como vengo mencionando, que Pablo fue el fundador del cristianismo, cuando Pablo se encarga de sí, de hablar de ese Jesús exaltado, pero de un Jesús histórico. Entonces hay muchos debates referentes a este punto de vista y de los exponentes que hablan de estos temas del clima o del clímax de lo que fue el pacto y las diferentes posiciones en cuanto a los puntos de vista de Pablo, que consideraba, cuál era, cómo él veía el mensaje de Jesucristo. Entonces, al no tener una dimensión, porque Pablo, su mundo religioso, ahí es donde entra esto de la continuidad, y este exponente expresa su desacuerdo con la nueva perspectiva de Pablo, y dice lo siguiente: puede decirse que ese mundo religioso judío pasó a ser cristológico. Se puede decir que había cierto énfasis cristológico o mesianológico en Pablo, siendo fariseo. Claro que sí. Cabe mencionar que el Mesías no es un concepto del cristianismo, sino que era del judaísmo, del fariseísmo. Entonces a este Mesías había un concepto cristológico, pero al ver al Mesías resucitado, al entender su obra en la cruz del Calvario, entender la restauración de todas las cosas y todo el mensaje de la redención, que no solamente es del alma, como los griegos pregonan, y aún cristianos griegos lo hicieron, sino también del cuerpo, y no solamente del cuerpo, sino de la restauración de la creación. Así que Pablo se convierte en un exponente totalmente cristocéntrico, siendo un énfasis en Cristo, el principal restaurador de todas las cosas, el que vence en la cruz del Calvario, como se conoce esta doctrina de Cristo victorioso, que toda la creación ahora le pertenece a él. Y comenta el exponente su desacuerdo: no tener lo suficiente en cuenta esta dimensión cristológica, o sea, del impacto que hubo en el judaísmo de Pablo acerca de Cristo, en la persona y obra paulina son, a mi modo de ver, el fallo principal de la llamada nueva perspectiva de los estudios paulinos. Aquí es donde este autor académico comienza a mencionar. Vuelvo a enfatizar que es la nueva perspectiva, es decir, que hay una continuidad total del judaísmo. Pero él dice que en la concepción cristológica
tuvo que haber transformado los conceptos judíos de Pablo y llevarlo a un concepto cristológico en más abundancia, a diferencia de sus compatriotas judíos. Esto es evidente, es obvio. Pero él es donde ve un fallo, que hay una continuidad total, y aquí dice, no, hay una discontinuidad, hay una transformación de la doctrina y el pensamiento paulino por medio de Cristo y su revelación, haciéndose totalmente cristológico en su doctrina. Son debates complicados, igual lo estoy explicando de una manera un poco externa, pero así se va entendiendo un poco más lo que es estos detalles de la nueva perspectiva de Pablo, que es un debate académico, vuelvo a mencionar, no es necesariamente una posición, de hecho ha habido transformaciones en muchos de los exponentes que hablan de este tema, de cómo Pablo veía las cosas, claro, y usted lo puede corroborar, aún ver en cómo Lutero veía a Pablo, cómo Calvino veía a Pablo, cómo muchos exponentes, San Agustín interpretaba a Pablo, y ahí es donde se ve la influencia de una de estas de las dos corrientes, tanto griega como judía. Y es una influencia. ¿Daña el mensaje del Evangelio? No lo creo. No lo creo, ya que, vuelvo a mencionar, es un análisis muy profundo, pero creo que cualquiera que sea la concepción de esto, y aún no tener un entendimiento claro de cómo Pablo veía las cosas, no es la salvación. La salvación está en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección, y aquel que tenga fe en el Señor será salvo. Esos son algunos detalles de la teología de San Pablo que iremos analizando poco más. Este punto aquí voy a dejarlo, pero en otros audios que siga haciendo voy a hablar precisamente de la cristología. Y ahí es un punto bastante importante e interesante, que viene siendo el capítulo 1 del libro que estoy leyendo, de Para mí vivir es Cristo, Teología de San Pablo, Persona, Experiencia, Pensamiento y Anuncio. Un libro bastante interesante para aquellos que están interesados en aprender en cuanto a los debates académicos paulinos, que está bastante interesante. Esto sería todo por mi parte, no sé si tengan alguna opinión, algún comentario respecto a esto. Voy a saludar aquí a las personas. A Daylin Herrera dice, hola hermano, bendiciones, igualmente Daylin. Y también tenemos a Cristian Sosa, dice, ya no entendí hermano, Pablo no fue fundador del cristianismo. Ok, no sé Cristian, igual llegaste a mitad del audio, no que Pablo fuera el fundador, sino que precisamente Pablo fue un continuador de lo que ya se había explicado por apóstoles en el pasado. Es decir, o sea, un ataque que se ha dado a Pablo, cabe mencionar, un ataque que se ha dado a Pablo es de que Pablo es el fundador del cristianismo, que él se encargó de hacer de Cristo, como lo dice Friedrich Nietzsche, deificarlo, hacerlo un dios. Pero es evidente y la historia desmiente todo esto, ya que los apóstoles, tanto Pedro como Juan, se encargaron de hacerlo sin necesidad de Pablo. O sea, se le da un sobreénfasis a Pablo como si él fuera el fundador, cosa que no es verdad. Ahí cabe mencionarlo Cristian Sosa, no estoy diciendo definitivamente que Pablo fuese el fundador del cristianismo, claro que no. Claro que no. Entonces es un detalle que igual no sé si me expliqué en este punto, pero son detalles. No sé si tengan algún comentario aprovechando que están conectados a este vivo acerca de lo que venimos hablando de los puntos del análisis del pensamiento de Pablo. Que yo le invito a este punto que precisamente causa mucha controversia por los ataques que se ha recibido esto, pero creo que el punto académico o el punto de que estos doctores han querido indagar es en cómo Pablo veía las cosas. Esto no daña una doctrina denominacional, no es así, solamente es un estudio de cómo es que Pablo veía, cómo Pablo entendía las cosas, como el ejemplo que veníamos dando, ¿no? Que Pablo al ver a Cristo resucitado, ¿qué entendió? Y es el punto que muchos exponentes se encargan de explicar, y uno de ellos menciona que cuando Pablo vio a Cristo, entendió que la creación, la restauración de todas las cosas ya estaba en ese momento. Y eso a veces no lo entendemos nosotros al leer sencillamente las escrituras de manera superficial. Dice Víctor Ugalde, muchas gracias por la introducción ante este hombre utilizado por el Señor Jesucristo. ¿Podríamos adentrarnos al pensamiento de Pablo con el libre albedrío? Sí, podríamos hacerlo y ver si hubo algún determinismo o libre albedrío, que ahí entraría estas posturas acerca del libre albedrío o acerca de que si el hombre tiene un libre albedrío, qué tan limitado está, ¿no? Que son las postulaciones que se hace mucho en las controversias calvinista, arminianismo, entre otros detalles. Entonces sí podríamos desarrollar eso.
Claro que sí, Luis Calderón, a Luis Carlos, perdón, Lambare, el libro que estamos mencionando, en lo cual estamos enfocándonos, es el de Federico Pastor Ramos. Para mí vivir es Cristo, Teología de San Pablo, Persona, Experiencia y Pensamiento y Anuncio. Y cabe mencionar el anuncio, este libro lo pueden conseguir con nosotros si son de México. Y también otro libro bastante interesante que es de Herman Ridderbos, para aquellos que vaya que tienen problema con esto y son reformados. Este cabe mencionar que es un exponente reformado y que habla entre las investigaciones del pensamiento de Pablo. Y él precisamente toca estos puntos que son bien interesantes, ¿no? Porque las corrientes de la investigación teológica de Pablo, las estructuras fundamentales de su teología, el pecado como modo de existencia, la revelación de la justicia de Dios, la reconciliación, la vida nueva, la nueva obediencia y todos estos detalles que son bastante importantes en la teología del apóstol Pablo. Entonces ese es otro libro que yo les recomiendo, que también igual ese lo pueden conseguir con nosotros. Y también está el libro de F. Bruce, que también es reformado, si no me equivoco. Él viene siendo de Inglaterra y él también toca bastante puntos. El libro de F. Bruce se llama Pablo, el apóstol del corazón liberado, apóstol del corazón liberado, donde toca todos estos puntos también y se menciona la nueva perspectiva de Pablo y se citan unos a otros con la intención de, o la perspectiva o el verdadero pensamiento de Pablo, porque la nueva perspectiva de Pablo la verdad está muy manoseado y muchos pues se sacan de onda cuando lo oyen, ¿no? Pero pues es un análisis del pensamiento de Pablo. Igual, sí, muchos análisis sí van en contra de ciertas posturas, pero ahí es donde uno tiene que ser sabio, ¿no? Y saber retener lo bueno y sacar lo malo. Entonces, en este libro de Bruce, Pablo habla de Jesús, de Pablo y el Jesús histórico. ¿Cuál es? O sea, Pablo conoció a Jesús como persona y ahí se mete en ese punto. Conoció a la persona de Cristo en su humanidad. Y pues obviamente muchos hacen el énfasis de que Pablo fue conocido como Jesús, perdón, conoció a Pablo, o Pablo conoció a Jesús, siendo alguien ya divino, o sea, siendo el ser resucitado, o sea, no ser un Jesús histórico, no ser un Jesús humano normalmente, sino un Jesús resucitado, a eso me refiero. Correcto, igual no sé si tengan ahí otra duda, algún otro comentario sobre este tema. Igual espero si alguno tiene ahí algún comentario que colocar, alguna opinión que desglosar referente a este punto. Igual es algo, yo creo que difícil, hermanos. Igual no considero ser la persona que se le entiendan bien las cosas o que se dé a entender bien las cosas. Hay detalles que tal vez no se pueden explicar así con profundidad, pero igual si usted tiene alguna duda podemos hablarlo en interno sin ningún problema referente a esto. Entonces este es un análisis precisamente de la teología de San Pablo, de su persona, experiencia, pensamiento y anuncio. Sin más que decir, considero que sería todo por el momento. Cualquier comentario, cualquier pues opinión sobre este tema es bien recibido. Les agradezco su atención. Pero antes sí quiero decir, esto que he mencionado es cuestión de hacer un análisis concienzudo de esta teología, de cómo Pablo en el siglo XX al XXI ha sido un personaje central en la teología. En cuanto a los debates académicos, a eso me refiero, en cuanto a los debates de estudiosos, de eruditos. Entonces, bueno, uno toma la decisión de tomar estos libros, leerlos, pero obviamente sí está un poco sesgado por la recepción de cada una de las personas, pero es interesante conocer todo esto. Es interesante intentar entender a Pablo, cuál era su visión, su cosmovisión, su pensamiento, su cultura, sus habilidades, su doctrina, cómo fue desarrollando la cristología, que para nosotros los creyentes, los cristianos, es bastante importante. Ahora sí, sin más que decir, me desconecto de este vivo. Cualquier comentario y duda, estamos a sus órdenes.